Seguimos en La Tucumana, somos La Tucumanidad hecha radio, somos La Tucumana de mañana. Y agradezco mucho la visita ya a nuestros estudios, Alejandra Reyes, referente del Frente de Izquierda. Y también lo tenemos a él, Alejandro Vilca, que es diputado nacional por Jujuy, también del Frente de Izquierda. Gracias, gracias. Un gusto estar acá en Tucumán. Gracias. Mira, con este frío abrimos la puerta, pasan los aplaudidores y se vuelven a ir al balcón. Ahí está. Bueno, gracias por venir. Gracias no solo por venir a nuestra Tucumana, sino por estar en Tucumán en esta fecha tan importante. Alejandro, ¿cómo se vive la previa de este aniversario de la independencia y qué lo ha motivado a venir justamente? Mira, nosotros estamos visitando Tucumán como parte también de lo que va a ser un acto paralelo al que va a realizar el gobierno junto a los gobernadores, que es un acto más en repudio, ¿no?, de este Pacto de Mayo, que nosotros entendemos es un pacto no solamente para garantizarle las ganancias a los grandes empresarios, sino también sobre una reforma laboral muy dura para los trabajadores y de vuelta, ¿no?, el impuesto a las ganancias, ¿no?, que incluye justamente esta visita. Se hace en el marco, ¿no?, de los actos que va a realizar el espacio Memoria, Verdad y Justicia en la Plaza Irigoyen. En Plaza Irigoyen. A las 19 horas. Bien. Y también, ¿no?, visitando a la militancia de izquierda, junto con Arres, visitando a trabajadores del Citru, porque también estamos impulsando un proyecto de ley intercosecha para los trabajadores rurales, que vos sabés que trabajan temporariamente, y esto le daría el beneficio para que trabajen anualmente y además diversifique la producción, ¿no?, algo que por ahí a los trabajadores del norte es muy común, ¿no?, el trabajo temporario, golondrina. Entonces, es un problema, además el tema de la precariedad, ¿no? Por eso también en el marco de esa difusión estamos visitando Tucumán, y como vos decías, ¿no?, un momento difícil del país, crisis, bajos salarios, pero algo que también preocupa mucho a los trabajadores, que es la desocupación, ¿no? Se han aumentado los casos de despidos, suspensiones. Acá cuando llegamos, el caso de la empresa Escaña, Topper, algunas textiles, donde también ya hay suspensiones y despidos. Entonces ya es una preocupación que se extendía a nivel nacional y que creo que muestra, ¿no?, la profundidad de la crisis y sobre todo de las medidas políticas que está tomando el gobierno nacional, ¿no? ¿Cómo están viviendo ustedes acá el movimiento en Tucumán, Alejandra? Más allá de estos tiempos que corren, la previa de la independencia. Estamos desde ya, está toda la provincia muy convulsionada. Entre esta tarde y esta noche van a llegar casi 20 gobernadores. Hay un acto y un despliegue protocolar impresionante acá en el centro, lleno de policía y todo. Estamos comentando recién fuera del aire. Desde ya que hay un clima enrarecido, digamos, porque el gobierno intenta presentar la firma de este pacto como una gran celebración, como un triunfo, con un mensaje donde además Jaldo insiste mucho en que este acuerdo va a beneficiar a la provincia, digamos, y todo este clima enrarecido festivo choca y contrasta mucho con lo que describía Ale, ¿no? Nosotros tenemos compañeros, por ejemplo, en las cosechas, los empaques del Citru, digamos, que todavía están esperando que los llamen. Hay empaques que directamente no abrieron. En Topper más de 100 despidos, en Escaña casi 20 despidos, que son la antesala de una seguidilla que promete profundizarse después de la firma de este pacto, ¿no? O sea, como lo vimos con la ley Bases, digamos, los empresarios no han perdido tiempo en aprovechar todas estas medidas que son puras buenas noticias para los mismos ricos de siempre y puras malas noticias para los laburantes, ¿no? Que se haya incrementado la desocupación, lamentablemente no es una cifra fría que uno lee en las redes sociales o en los diarios, sino que es la vida de trabajadores y trabajadoras que pierden su sustento. Y en este marco, hablar de independencia en un día como hoy, o como mañana, digamos, cuando se está a punto de firmar la entrega, el saqueo y la profundización de la dependencia justamente de nuestro país con capitales financieros internacionales, con el propio Fondo Monetario Internacional, que implica una cadena de atraso para el país, que ha ido sumergiendo, no ahora, no es de Milei, esto hay que decirlo, digamos, viene desde hace muchísimos años de la dictadura esta parte. Profundizar esa dependencia y ese atraso es un pacto que, lejos de ser de mayo, como dice el presidente, un pacto de coloniaje que también se va a estar desde ya cuestionando, digamos, en estas acciones que mencionaba
Ale vamos a estar protagonizando durante la tarde. Alejandro Vilca es diputado nacional por Jujuy. Frente de Izquierda, decíamos, yo le voy a preguntar acerca de, bueno, del Congreso y cómo se ha vivido este último tiempo y sobre todo lo que se viene. Pero antes quería preguntarle y contarle a la gente de lo que fue la izquierda en las elecciones, ¿no? Usted ha tenido una gran elección justamente, que no se da mucho a nivel país, ¿no? Que la izquierda pise fuerte, salió segundo. Sí, a ver, Sí. sacamos el 25,5%, ahí nomás disputando el segundo lugar con el peronismo en la provincia de Jujuy, Claro. cuando Con llega Gerardo Morales. al Congreso. Muestra, ¿no?, lo difícil que es para la izquierda en provincias como esta, donde hay ley de lemas, colectoras. Pero un Pudimos número muy sortear ahí, importante, Sí. y bueno, yo creo que también reflejaba un poco el hartazgo de la gente con los que nos venían gobernando. Acordate que después vino todo el conflicto de la reforma constitucional en la provincia. Nosotros marcamos ya, ¿no?, que gobiernos como el de Jujuy, que también habían hecho ataques sobre los trabajadores, igual que Patricia Bullrich, ¿no?, prohibir el derecho a la protesta, pero estaba ligado a un problema económico, entregar los recursos como es el litio en la provincia de Jujuy, Claro. al capital financiero, a las multinacionales. Y viéndolo ahora, yo creo que parte de la ley bases también implica una entrega también de los recursos. Vos fíjate que en este Pacto de Mayo, entre los puntos, Sí. está el compromiso de los firmantes de impulsar, como se dice, la producción de nuestros recursos naturales, la entrega, ¿no?, las multinacionales. Pero mira, volviendo a esto, el pacto que van a firmar con los gobernadores, además se da en el marco de que el gobierno viene retaseando, cortando los recursos a las provincias, coparticipación, obra pública. Y los gobernadores, en vez de reclamarle esto al gobierno nacional, porque si te corta los fondos vos tenés que reclamar, no, tienen la mejor idea de decir, le metamos la mano al bolsillo de los trabajadores, por eso la vuelta al impuesto a las ganancias, para que se coparticipen, ¿no? En vez de cuestionar la ganancia de los empresarios o digamos, o los fondos que retasea el gobierno. Bueno, nosotros obviamente criticamos esto, pero vemos, ¿no?, cómo políticas como la que lleva Milei ya han aplicado en algunas provincias, ¿no?, donde se le ha permitido a las empresas que se lleven todos los recursos, pero al contrario, esto no ha dejado nada en las provincias, o vuelve el viejo discurso que de la copa, ¿no?, que si se llena y los empresarios ganan, va a derramar para los trabajadores, pero esto, lejos de que suceda, al contrario, ¿no?, uno ve la estadística del INDEC del aumento de la desocupación y los índices más altos se ven en el NOA, ¿no? Entonces esto es grave. Pero, como te decía... Y siguen ¿no?, profundizándose, ¿no? Sí, y lo que se da también otro fenómeno es el surgimiento de un peronismo libertario, ¿no? Gobernadores que apoyaban a Massa, a Alberto Fernández, que decían la patria no se vende, y hoy son los que firman un pacto y le dan la gobernabilidad a Javier Milei, ¿no? Incluso muchos de los senadores o diputados que votaron la ley de bases vienen del peronismo, ¿no? Y diputado fue prácticamente un trámite, ¿no? Mira, y aparte se ve esto, ¿no?, de la complicidad. Pero no es muy lejos, vos sabés que cuando gobernaba Sergio Massa también tenía una política similar, ojo, ¿no?, porque por ahí, para que no se confunda, no es solamente de que Javier Milei acordaba también con el Fondo Monetario, también el ajuste, sino también políticas extractivistas, ¿no? Recordá que Sergio Massa, con muchos gobernadores del NOA, recorría Estados Unidos y Europa ofreciendo las bondades de las mineras, de la explotación del litio, del cobre, una célebre frase que decía que la cordillera se la podía cortar como si fuera una torta para repartirla a las grandes empresas. Bueno, yo creo que esa misma política hoy la continúa con Javier Milei y son los mismos protagonistas, esos mismos gobernadores que hoy se sientan en la mesa de Javier Milei para firmar este pacto, ¿no? Alejandra, preguntarte también del acto de hoy, remarcar dónde va a ser, quiénes van a participar, cuáles son, digamos, bueno, aparte de Alejandro, referentes que han sido convocados. Bueno, desde ya que van a participar numerosas organizaciones Bien. y movimientos sociales que venimos enfrentando desde ya la política del gobierno nacional desde una perspectiva independiente de lo que mencionaba Alejandro, digamos, que se ve en el Congreso, que se ve en el Senado, de esta complicidad abierta que hay por parte del peronismo. Acá en Tucumán, sin duda, digamos, hay ejemplos sobrados desde el bloque Independencia en adelante, digamos.
y me parece que, y la presencia de la izquierda y de Alejandro en el acto, le dan este carácter de darle fuerza a los que venimos levantando estos reclamos, que lo hacemos muchas veces desde abajo, o sea, sin la colaboración, por decirlo de alguna manera, de los sindicatos o de las centrales sindicales que están dejando pasar todo y cada uno de estos ataques, y que también lo venimos haciendo con, me parece, mucha presencia, mucha personalidad. Vos le preguntabas recién a Alejandro la cuestión de las elecciones en Jujuy y el resultado que él obtuvo. Sí. Pero fíjate que el conjunto de la banca del Frente de Izquierda ha tenido un desempeño muy importante en estos debates a nivel nacional, sí, de la ley base, etcétera. El propio presidente de la Cámara tuvo que decir que el Frente de Izquierda eran 5 diputados, pero parecían 100, lo dijo Eduardo Menem. Bueno, porque justamente es el único bloque que no se rompió en su conjunto a la hora de discutir contra este proyecto de entrega, de saqueo, de precarización laboral, de ataque a los trabajadores. En su totalidad, digamos, a los otros bloques, el propio Unión por la Patria, digamos, que son como 100 diputados, pero parecen 5, o sea, al revés, sí, tiene desde alas que son abiertamente pro Milei, digamos, como Jaldo y su bloque Independencia, y otras alas que de manera quizás más timorata, te votan esto sí, esto no, de manera más tímida, a veces se oponen, otros no, como el caso de Sherlyn, pero que en su conjunto, acá en Tucumán lo vemos, sí, forman parte de este mismo régimen que hoy le abre las puertas a Milei y a todos los gobernadores para profundizar la dependencia y seguir atacando a los trabajadores en una situación que, bueno, no hace falta seguir redundando, es bastante complicada, ¿no?, para los que vivimos de nuestro laburo. Entonces, en ese contexto, el acto de hoy aprovecho para invitar a quienes estén bien y se quieran sumar a partir de las 19 horas en la Plaza Irigoyen, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, en esta convocatoria que es independiente del peronismo, de Milei, y que apuesta mucho a la fuerza que tenemos los laburantes para poder enfrentar estos planes. Alejandro, en este año hubo el tema de ley bases y demás, ocupó gran espacio de la agenda parlamentaria, y el Parlamento ha tenido, ¿no? El Congreso ha tenido una preponderancia mucho más fuerte que en años anteriores. Quizá porque el Poder Ejecutivo no tiene ese correlato, ¿no?, en diputados y en el Senado, y tiene que tejer alianzas. Ya discutido, aprobado ley bases, ¿cuál pensás vos que va a ser ahora el debate que se va a dar en el Congreso en los próximos meses? Mira, hay muchos debates, ¿no? Ahora, para nosotros, urgente, digamos, ellos tienen su agenda, ¿no?, continuar con esta política más de ajuste, porque, a ver, la ley bases se puede haber aprobado, ahora, ¿eso significa que con eso se resuelve todo? No. Después, los sectores que somos opositores, creemos que hay que seguir discutiendo algunos temas que para nosotros nos parece crucial. Uno, que es la movilidad previsional, que tiene media sanción, ahora está en el Senado. Otro es el tema del presupuesto universitario, el otro es el FONIT, que es para las provincias. Bueno, son temas para nosotros que la Cámara de Diputados tiene que tener la agenda de las necesidades sociales y del pueblo. Bueno, ¿y los números, perdón, Alejandro, en este sentido? Y los números, bueno, ahí es donde está más complicado, ¿no? Claro. Porque hay algunos que, como dice Javier Milei, ¿no?, si hay una ley que implique o comprometa fondo del Estado, él la va a vetar, y hay sectores que dicen, bueno... Pero la verdad que los jubilados, claro, nuestros más vulnerables, que no tienen la posibilidad de decir, bueno, no me alcanza la jubilación y voy a hacer otro laburo, ¿no? Es el sector olvidado... Pero a través de los gobiernos, ¿no? Porque sí, están muchos, claro, debajo de la línea de vigencia. Sí. Ahora, a ver, hace poco hubo una sesión de senadores y que pospuso el tratamiento de la movilidad jubilatoria. Ahora, nos pareció una vergüenza de senadores que se aumentaron la dieta, ¿no?, a 8 millones, ¿entendés?, que posterguen la movilidad jubilatoria, que tampoco no es que es una movilidad donde recuperan todo lo perdido, no, sino son entre 5.000 y 7.000 pesos, o sea, es poco también lo que se va a aumentar, ¿entendés? O sea, para nosotros es grave esto porque, a ver, cuando se habla de casta, muchas veces, hoy parece que la casta son los jubilados, son los laburantes. De hecho, la ley bases no es que se aprobó, digamos, en buenos términos, sino que estuvo todo viciado. Acordate que en el Senado se aprobó mediante el toma y daca de cargos, como la senadora Krexel de Neuquén, a cargo de una embajada en la UNESCO, en Francia, otros diputados de Corrientes a cambio de cargos en Salto Grande o en Yacyretá. Entonces, es grave, ¿no? Entonces, lo que, por eso te decía,
¿cuál es la importancia también o lo que muestra lo que se va a firmar acá en Tucumán? Es que Javier Milei muestra que solamente puede gobernar al lado de la casta, como los que le votaron, pero también con gobernadores. Nadie puede decir que Jalil o Jaldo o Sáenz o Sadir no son de la casta, son de la vieja y podrida casta que ha gobernado mediante sistemas electorales como colectora, acople, que se han mantenido durante 20, 30, 40 años en el poder. Bueno, vemos eso que se repite, ¿no? Entonces yo creo que se ha confirmado en la aprobación de estas leyes que ha recurrido a esos viejos métodos de la casta y que la casta gobierna y festeja al lado de él, mientras los trabajadores estamos pasando cada vez peor, ¿no? Desde la izquierda tienen digamos, una cercanía y un trabajo con los comedores, digamos, con algunas organizaciones que están trabajando con estos grupos vulnerables. ¿Manejan cifras o cuál es el panorama de estos últimos meses? Bueno, el panorama es, desde el Vamos, que el recorte presupuestario, esto que están por firmar ahora, de equilibrio fiscal, digamos, sí, innegociable según el gobierno de Milei, en los hechos se traduce en menos presupuesto para educación, para salud, para desarrollo social. Hemos visto el escándalo de que en una de las provincias más pobres del país, como Tucumán, tenían tonelada y tonelada de comida sin repartir. O sea, el gobierno ha llevado a un nivel de crueldad su política jamás antes visto, digamos. Entonces, desde ya que se ve con mucha preocupación, yo decía recién, no son solo cifras, es la vida de trabajadores, de muchas mujeres que sostienen los comedores, que están haciendo un esfuerzo, hacen malabares para llegar a fin de mes. Ya no van solo los chicos, van también las familias, porque detrás de cada trabajador y trabajadora que pierde el sustento es toda una familia que queda a la deriva. Entonces, con una situación social así tan encrudecida, a mí me parece que más que festejar, digamos, la ceremonia que va a haber hoy a la noche en la Casa Independencia, etcétera, es un momento para cuestionar mucho lo que está pasando, ¿no? En ese sentido, para mí, poder empezar a instalar que no es como dice el gobierno de que no hay alternativa, ¿no? O sea, Milei decía, no queda otra, hay que ajustar, es hasta que duela, hasta que sufra, porque no hay ninguna otra alternativa. Y el peronismo, a su modo, le termina diciendo que sí, porque no está representando un proyecto o una alternativa a este ajuste en curso, digamos. Bueno, yo creo que lo que estamos diciendo desde la izquierda es que sí la hay, que efectivamente no es que no hay plata, como dice el presidente. Hay dinero. Acá en Tucumán, es una de las provincias más pobres, yo te decía recién, pero los empresarios de Tucumán están entre los más ricos del país. Y no pagan impuestos siquiera, Ana. O sea, la exportación del limón en Tucumán no está grabada en ingreso bruto, tiene alícuota cero. Tenés empresarios del azúcar que tienen un negocio con el bioetanol inmenso, multimillonario, y tenés los trabajadores que están muriéndose en los ingenios, uno por semana, por laburar en las alturas sin ninguna medida de las más elementales de seguridad. Tenés trabajadores que, como describía Ale al principio, están en condiciones medievales de laburo, tienen trabajo 3-4 meses por año, dependen de si llueve o no llueve, para saber si cobran o no cobran, si comen o no comen, digamos. Entonces, no es que no hay dinero, digamos, tenemos, Alejandro mencionaba, el litio en Jujuy, la cantidad de dólares que se van y de recursos y la expoliación y el despojo que dejan los empresarios en la cordillera con la mega minería. Eso, ¿por qué no se puede cuestionar? ¿Dónde está escrito que no hay ninguna otra alternativa para Argentina que arrodillarse al Fondo Monetario, sostener un modelo de extractivismo o profundizarlo, porque ya viene desde antes, como mencionaba Alejandro, y los trabajadores y las trabajadoras ponen el pecho y las vaquitas son ajenas? Entonces me parece que esa idea, desde actos como hoy, desde peleas que venimos dando con trabajadores y trabajadoras que están dispuestos a defender su fuente de trabajo, impulsando asambleas, desde las universidades también, que han protagonizado una movilización enorme en abril de este año. Bueno, desde ya los jubilados y las jubiladas, digamos, que conmueven mucho a la sociedad con su mensaje de que tienen que estar eligiendo entre un remedio o un plato de comida. Bueno, decir que eso no es así, que no está escrito en ningún lado que tiene que ser así. Me parece que en ese sentido lo que planteamos desde la izquierda, que se puede romper con el Fondo Monetario, que es una deuda que además ya hemos explicado y está recontra demostrado infinitas veces que es recontra trucha, que es una deuda ilegítima, que es fraudulenta, que se puede romper con el Fondo Monetario y todos esos recursos, por ejemplo, volcarlos sobre un plan de obra pública, que es lo que este gobierno está recortando y es lo que se va a firmar esta tarde también,
que acá en Tucumán, hasta donde sabemos, son por lo menos 7.000 puestos de trabajo menos en la construcción. O sea, eso es lo que se está votando ahora, eso es lo que se está resolviendo hacer entre el peronismo y la Libertad Avanza. Bueno, pero vos tenés recursos para hacer obra pública, lo que pasa es que se los fugan, lo que pasa es que se van para la deuda, pero sí hay plata para hacer escuela, para hacer hospitales, para hacer planes de vivienda, porque no puede ser la cantidad de gente que está viviendo en la calle, es completamente irracional lo que está sucediendo con este frío, ni hablar. Los servicios públicos tranquilamente también podrían estar estatizados bajo control de los trabajadores y las trabajadoras para que sean adecuados, para que sean eficientes, para que sean baratos. No está escrito en ningún lado que tienen que ser un puñado de empresarios especuladores los que desde la privatización de los 90, que ningún gobierno tocó nunca, especulan con tu necesidad de prender la cocina, de prender la luz cuando llega a tu casa, de refrigerarte, de calefaccionarte en invierno, y de repente te decatuplican la boleta, porque ellos les pintó, porque ellos se les da la gana, digamos. Bueno, esa impunidad que tienen los empresarios, que lo tienen porque los banca el peronismo, los banca Milei, los banca los radicales, el PRO ni hablar. Bueno, esa impunidad me parece que empezar a cuestionarla es empezar a plantear que hay una alternativa, digamos, que es lo que humildemente desde las bancas, los compañeros que están en el Congreso, quienes estamos en las diferentes provincias, de las facultades, de los docentes, los médicos, los enfermeros, podemos empezar a construir una alternativa que me parece que hay fuerza, que hay energía, que hay mucha bronca, que la clave es organizarla. Todo lo contrario a lo que hacen las conducciones sindicales, ¿no? Que ven la bronca que hay y miran para el costado y básicamente dejan pasar todo, digamos. Entonces, desde ya que en el acto de hoy, otro de los reclamos que se va a escuchar con mucha fuerza es la exigencia a estas conducciones sindicales de que dejen de mirar para el costado mientras los trabajadores le estamos pasando cada vez peor, que pongan en pie un plan de lucha, que se organice a nivel nacional un plan de lucha, que pueda reunir y coordinar la cantidad de reclamos que hay recorriendo las provincias, el interior, etcétera, y que podamos empezar a pararle la mano al gobierno, como históricamente lo hicimos los laburantes, como históricamente lo hicimos las mujeres y como siempre lo hizo la juventud, ¿no? Con organización. Entonces, reiteramos, 19 horas, Plaza Irigoyen. A partir de las 19 horas Bien. en la Plaza Irigoyen, exactamente. Alejandra, gracias. Muchas gracias a vos. Gracias también, gracias Alejandro por la visita. La habíamos comprometido, Alejandra, para una telefónica, y lo tenemos acá. Bueno, muchas gracias, gracias. Y bienvenido a Tucumán siempre. Muchas gracias. Nosotros continuamos de esta manera en La Tucumana de mañana.